Una pregunta de reflexión para todos nosotros en esta mañana es: ¿permite Dios que el hombre elija su destino? ¿O ya está marcado el destino de cada uno de nosotros? ¿Permite Dios al hombre elegir su destino, su propio destino personal? ¿O Dios ya escribió anticipadamente el destino de cada uno de nosotros? Muchas personas piensan y creen que el destino de los seres humanos ya está escrito. ¿Y saben dónde está escrito? En las estrellas. Y muchos seres humanos piensan que es necesario ver el horóscopo para ver si este día puedo hacer esto o no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque según el día y la fecha en que yo nací, es como está escrito en las estrellas que va a ser mi vida. Y esta, no podríamos llamarle ciencia, pero, o a este arte, como ustedes quieran llamarlo, de la astrología, existió hace miles de años y fue condenado por Dios que el pueblo de Israel no se guiara por la astrología. Sin embargo, también hay hoy día, es inconcebible que existen iglesias que creen que también todo está escrito en las estrellas. Estrellas que están a miles de millones de kilómetros de distancia de nosotros, piensan que influyen en la vida y en el destino de lo que será nuestra vida o el propósito de nuestra vida. Así que algunos piensan que los astros, según en la posición donde esté Saturno, donde esté Venus, donde esté el planeta Marte, donde esté el planeta Plutón, según donde estén ubicados, es lo que ocurre aquí en la Tierra y es lo que les ocurre a los seres humanos. Piensan que ya están destinados a determinada cosa según la posición de los planetas. Muchos rigen su vida por la posición de los planetas. Algunos otros piensan que ya el destino está echado y puesto y definido para todos los seres humanos. Que lo que pasa es, háganme cuenta que somos unas marionetas, unos títeres, que vamos a actuar y hacer lo que ya se destinó que íbamos a hacer. Es decir, que ya no podemos hacer otra cosa, sino nuestro destino ya está definido totalmente. Y que somos como unas marionetas que nos está moviendo Dios como Él quiere, o que ya nos mueve la suerte, para algunos es la suerte, como quiere, y que así es nuestra vida. Precisamente como si fuéramos unos títeres viviendo en esta tierra. Hoy quiero mencionar sobre este tema y hablar sobre este tema, predestinación. Pre quiere decir antes, destinación en destino. Realmente está antes, anticipadamente nuestro destino está definido. Predestinación. Algunas iglesias tienen una idea totalmente errónea y equivocada de la predestinación. Y nosotros tenemos que tener el concepto bíblico de lo que menciona Dios a través de su palabra. En el libro de Efesios capítulo 1, versos 3 al 5, Pablo escribió diciendo estas palabras: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Asimismo nos escogió en Él. ¿Cuándo? Nos escogió. También a la predestinación se le llama la elección. Elección, elegir algo. Asimismo nos escogió Dios en Él, es decir, en Cristo, desde antes de la fundación del mundo. Es increíble que usted y yo fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Fuimos predestinados para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
O sea, antes que usted y yo hubiéramos nacido, Dios tenía en mente escogernos para que fuésemos santos, sin mancha, naturalmente a través de Jesucristo, estuviéramos así delante de Dios. En amor nos predestinó, no por obras, no habíamos aún nacido, no existía aún la tierra, y Dios nos predestinó en amor, es decir, nos eligió en amor por medio de Jesucristo para adoptarnos, para una adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, es decir, según el gusto y el gozo de Dios de su voluntad. Elegirle a usted y a mí para ser predestinados de ser adoptados, hijos de Él, formar parte de su familia. ¿Desde cuándo lo hizo esta predestinación? ¿Cuándo lo pensó Dios? ¿Cuándo lo planeó? Desde antes de la fundación del mundo, antes que usted y yo hubiéramos nacido, y que Dios conociera cómo es nuestra conducta, nuestros actos, nuestras obras. Él tuvo una planeación para usted y para mí. Y esto nos debe de llenar verdaderamente de gratitud, de que Dios quiso que fuéramos predestinados. ¿Para qué? Y Él pensó por medio de Jesucristo, fuimos predestinados para ser adoptados como hijos suyos, no por lo bueno de nosotros, no por lo malo, no por nada, sino por el gozo, el beneplácito de la voluntad de Dios, por el gozo que Dios tuvo de hacer esta predestinación de nosotros. Pero hay quien cree acerca de la predestinación lo siguiente, basado en estos versículos también que acabamos de leer. Los versículos que acabamos de leer dicen que fuimos predestinados para ser adoptados hijos de Dios. ¿Pero acaso dice este versículo que somos los únicos? ¿Ustedes serán los únicos? ¿Son los únicos que tienen esta oportunidad? No lo dice. Refiriéndose a la iglesia, está diciendo que ustedes fueron predestinados para ser adoptados hijos de Dios. Pero no está diciendo que los demás no lo fueron. No está diciendo esto el versículo, sino está hablando directamente a la iglesia. Pero hay quienes creen, también personas cristianas, y no criticamos a iglesias cristianas que tienen mal su teología, pero que sabemos que la teología no es la base de nuestra fe. La teología no es la que nos salva. El conocimiento de la teología, ahí no depositamos nuestra fe ni nuestra salvación. Nuestra fe y nuestra salvación, ¿en dónde está? En Jesucristo. Esa es la base. Y si estas iglesias cristianas están equivocadas en sus conceptos teológicos, no estamos diciendo que están perdidos. No estamos diciendo que ellos tampoco alcanzarán salvación solamente porque no tienen un conocimiento más certero acerca de las cosas de Dios. Si su fe, lo principal, está depositada en Jesucristo, y si su Salvador es Jesucristo, y su confianza en Jesucristo, entonces están en el tronco de este árbol de la salvación. La teología no es la base de nuestra salvación. No depositamos nuestra fe en la teología ni en su conocimiento, la depositamos en Jesucristo. Jesucristo es el único. Así, pero hay algunos que creen que los humanos están predestinados para ser salvos unos. Es decir, piensan que Dios ya predestinó a ciertas personas para ser salvos. Y hagan lo que hagan, se porten como se porten, vivan como vivan, van a ser salvos. Y que el resto de las demás personas, aunque quieran ser buenos, aunque quieran acercarse a Dios, aunque quieran participar del reino de Dios, no podrán, porque ya están predestinados para ser condenados. Y es como algunas iglesias lo creen.
Pero aún dentro de esta creencia es tan dudosa que luego dicen, ¿cómo saber si una persona realmente fue predestinada para ser salva? Y estas iglesias dicen, bueno, tenemos que ver que esta persona haga buenas obras. Y las buenas obras, entonces, es la prueba indubitable de que esta persona fue predestinada para ser salva. Pero luego la duda comienza, ¿y cuántas buenas obras tiene que hacer esa persona? Y muchos dudan, bueno, pues no sé si he hecho las suficientes buenas obras para tener la evidencia de que soy salva, de que Dios me predestinó para ser salva. Entonces, siempre se duda si hay salvación o no hay salvación en estas personas. Y luego, para los que van a ser condenados, supuestamente, ¿cuál es la evidencia de que no hacen buenas obras? Pero, ¿cuánto deben de hacer buenas obras? Y si esa persona en un momento hace una obra humanitaria, está haciendo algo bueno, entonces se comienza a dudar también. ¿Está condenado? ¿Está salvo? O sea que con esta doctrina no se sabe con certeza nada. Y las personas que supuestamente están predestinadas para ser salvas, no se sabe si serán salvas. Y los que son condenadas no saben tampoco si están en esa predestinación. Esta es una doctrina totalmente equivocada. ¿Por qué? ¿Cuál es la base de esta doctrina? Vayamos a Juan 3, 16 y 17. Un texto muy conocido. Porque de tal manera amó Dios, ¿a quiénes? Al mundo. ¿Qué implica la palabra de Dios cuando dice al mundo? Todos los seres humanos, Dios los amó de tal manera. Antes de que hubiéramos nacido, todos los seres humanos, el amor de Dios fue grande de tal manera que hizo algo. Dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea del mundo, todo el que crea en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí encontramos unas palabras claves. Todo el que cree en Él, la persona debe de creer, debe de tener fe. Eso depende de la persona. Todo el que en Él cree no se pierda. La palabra griega es apoletai. Y de perder, es decir, no se pierdan, habla de no un aspecto físico, sino un aspecto espiritual. En otras traducciones se dice no perezca, como espiritualmente. No termine espiritualmente. Todo el que cree, sino que tenga vida. Y la palabra aquí no es bio en griego. Bio es vida física. Zoe es vida espiritual. Entonces está diciendo Dios, el que cree no se perderá espiritualmente, sino que tendrá vida espiritual, vida del reino de Dios, de la que vino a predicar Jesucristo. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Desafortunadamente muchas iglesias están condenando al mundo. Y la pregunta es, ¿realmente una persona que actualmente rechaza a Jesucristo hoy día, cualquiera iglesia en forma general va a decir, esa persona rechazó a Jesucristo, murió y se fue directamente al infierno? Es decir, está allá siendo torturada por toda la eternidad, con torturas indecibles. Así se describe el infierno. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar. Jesucristo no vino para condenar a todos los seres humanos, a todos los seres humanos, sino vino ¿para qué? Para salvarlos.
vino para salvarlo por medio de Jesucristo. A eso vino Jesucristo. Primera de Juan 2, 1 y 2. Hijos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno peca, si alguno comete pecado, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo, el justo. Si alguno comete pecado, tenemos un abogado que intercede por nosotros, a Jesucristo. Él es la expiación. Él es el que borra nuestros pecados. ¿Y qué dice la Biblia? Y no solamente por los nuestros, que entendemos el sacrificio de Jesucristo, que somos creyentes, no solamente por nuestros pecados, sino también, ¿de quién más? Por los de todo el mundo, por los pecados de todo el mundo. Está diciendo que hay expiación en Jesucristo. Entonces, no podemos decir que solamente una parte pequeña de este planeta de habitantes va a ser salvo y que la otra parte de los habitantes de este planeta están condenados. Porque está diciendo aquí claramente que ¿quién perdonó los pecados? Jesucristo. ¿Qué pecados perdonó? Cuando Cristo murió en la cruz, antes de que nosotros hubiéramos nacido, ya estaba Cristo perdonando nuestros pecados. ¿Y los pecados de quién más? De todo el resto de la humanidad, que estaban siendo perdonados. Vayamos a 2 Corintios 5, verso 19. En Cristo, Dios estaba reconciliando consigo ¿a cuántas personas? ¿A su iglesia solamente? Dios estaba reconciliando en Cristo, acabando con la enemistad entre Dios y el hombre, creada por el mismo pecado del hombre. En Cristo Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta ¿qué cosa? Olvidando, haciendo a un lado todos los pecados del mundo, no solamente los de nosotros. Y nos encargó a nosotros el mensaje de la reconciliación, de hablar que el ser humano ya está reconciliado con Dios a través de Jesucristo. Sea creyente o no sea creyente, está reconciliado ya. Sus pecados fueron ya expiados, que lo crea o no lo crea, esté aceptando a Cristo o no lo esté aceptando. Ya se hizo la reconciliación, ya se hizo la expiación, no solamente de nuestros pecados, sino los pecados de todo el mundo. ¿Por qué lo hizo así Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos los seres humanos, a quienes dio vida, los amó tanto que por eso hizo esta obra de redención. Así que cuando hablamos del evangelio quiere decir buenas nuevas, y estamos hablando de todo el mundo. No estamos viendo nosotros solamente decir la ciudad de Guadalajara. Dios está viendo su plan de redención y de salvación, lo está viendo para todos los habitantes, vivan donde vivan, en cualquier parte del mundo. Y fueron reconciliados esos habitantes y fueron perdonados sus pecados, de todos los habitantes del mundo. Porque Dios amó a todos los habitantes del mundo de tal manera que por todos los habitantes del mundo dio la vida de su Hijo Jesucristo. Y analicemos un poquito más cómo está el mundo hoy día. Aquí tenemos que la religión cristiana en todo el mundo, cristianos con todas sus facetas, iglesias diferentes, incluyendo la Iglesia Católica, iglesias cristianas en todo el mundo, hay
2.180.609 creyentes cristianos. Pero musulmanes hay 1.578.470.000 musulmanes. ¿Los amó Dios? ¿Espió Dios sus pecados? ¿Dio la vida de su Hijo por estos 1.578 millones de musulmanes que no creen en Él? ¿O qué diríamos de los hindúes que tienen 365.000 dioses a quienes adoran? Y los hindúes en el mundo son 951 millones. Fíjense, estamos hablando de millones y millones de seres humanos. Agnósticos, 657 millones. Budistas, los que creen en Buda, 468 millones. Religión popular en China, 457 millones. Religiones que tienen las tribus indígenas, 269 millones. Ateos, los que no creen en Dios, la existencia de Dios. En el mundo hay, según esta estadística, 137 millones de seres humanos que rechazan la existencia de Dios. Nuevas religiones que están surgiendo en el siglo XX como nueva era, 63 millones. Judíos solamente hay 14 millones en el mundo. Del pueblo elegido de Dios, judíos, 14 millones. Ahora, hablando de una manera general, cristianos solamente hay 33% de todos los habitantes de la tierra. O sea, una tercera parte de habitantes de todo el mundo son cristianos. Han creído, han sabido de Jesucristo. Pero las 2/3 partes de los habitantes del mundo no han creído, no han oído acerca de Jesucristo. Si solamente van a ser salvos el 33, una tercera parte de los habitantes de la tierra, sería éxito rotundo el plan de la salvación. Si solamente una tercera parte de todos los habitantes, si estamos hablando de 4.000 millones de seres humanos que van a ser condenados porque no han oído hablar de Jesucristo, porque no conocen nada de Él, porque no lo han aceptado como su Salvador, si toda esta humanidad se va a perder, sin que muchos de ellos hayan tenido la oportunidad. Por ejemplo, en China está prohibido por el gobierno extender a cualquier religión. Y ahí tenemos unas personas de la iglesia que se reúnen en 2 casas y que no haya mucho movimiento porque corren el riesgo de que el gobierno pueda detectarlos y quizá llevarlos a la cárcel. Y ahí acaba la vida de aquellas personas cristianas de nuestra iglesia. ¿Y qué con el país más poblado de toda la tierra, que es China? Cuando muchos ni siquiera conocen nada de Jesucristo, cuando los budistas no conocen nada de Cristo, solamente de Buda, cuando los ateos no aceptan ni siquiera la existencia de Dios, cuando las religiones de las tribus del África son unas religiones totalmente estrafalarias, cuando los agnósticos creen que tienen ellos solo un conocimiento especial para poder vivir esta vida, cuando los hindúes tienen 365.000 dioses, pero no al Dios verdadero, no a Jesucristo tampoco. Sería un plan maravilloso, lleno de éxito, de un Dios sabio que diseñó todo el universo de una manera maravillosa, que funciona con exactitud, con matemática.
Sería lógico pensar que las 2/3 partes de la tierra, la mayor número de personas del mundo, van a ser condenadas y van a ser lanzadas al infierno, y que va a ser un éxito el plan de salvación. ¿Sería un éxito? ¿O consideraríamos, si nosotros pensamos así, entonces estaríamos tácitamente indicando que Satanás es más listo que Dios? Porque Dios pensaba salvar a toda la humanidad, es su deseo. Porque amó a todos los seres humanos y para eso dio la vida de su Hijo Jesucristo. Pero que Satanás es más listo y ha engañado a las personas y ha difundido otras religiones que no es a través de Jesucristo, y que por lo tanto Satanás se llevaría la mayor tajada, las 2/3 partes, que estamos hablando de 4,000 millones de seres humanos. Satanás se los va a llevar y todos, algunas iglesias cristianas piensan, se van a ir al infierno. Si usted hubiera nacido en China comunista y nunca hubiera oído hablar ni de Biblia ni de Jesucristo, sino solamente lo que permite el gobierno, usted y yo, si hubiéramos nacido allá, no creeríamos en Cristo, no sabríamos de Dios. Si hubiéramos nacido en la India, sabríamos de los 365,000 dioses que ellos tienen y estaríamos adorándolo, porque nuestros padres nos hubieran enseñado eso. Pero Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Pero por otro lado, Dios amó a todo el mundo, y por todo el mundo dio la vida de su Hijo Jesucristo, y Él murió por los pecados de nosotros, los que hemos sido predestinados para ser adoptados como hijos suyos, pero también murió para expiar los pecados de todo el resto de la humanidad. Vayamos al libro de Hechos, versículo 12 del capítulo 4. De hecho, en ninguno otro hay salvación. No hay otra forma de salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. ¿De qué está hablando este versículo de la Biblia? ¿De quién está hablando? De Jesucristo. No hay otro nombre. Los budistas no pueden ser salvos a través de Buda. Los hindúes no pueden ser salvos a través de sus dioses en que creen. Solamente hay salvación a través del nombre de Jesucristo, porque no hay otro nombre en quien podamos ser salvos. No hay otro camino hacia la salvación. No hay otra forma de llegar a Dios el Padre, sino solamente a través de Jesucristo. No hay otro nombre. No podemos decir, bueno, los chinos que no han conocido acerca de Cristo, pues si se portaron bien, si hicieron buenas obras, hicieron esto, pues entonces Dios los va a meter a su reino. ¿Quiere decir que hay otra forma de ser salvos que no es a través de Jesucristo? ¿Qué dice la Biblia? No hay otra forma, no hay otro camino, sino solamente a través de Jesucristo, porque Él fue el que dio su vida para expiación, para perdón de todos los pecados. Es solamente a través de Él. ¿Y qué va a pasar con estos millones de seres humanos que no conocen a Jesucristo? ¿Y qué va a pasar con los seres humanos que hoy día rechazan a Cristo y que el Evangelio llega a ellos y ellos no lo aceptan? ¿Creen ustedes que el Evangelio y a Jesucristo todo el mundo lo está aceptando hoy día? ¿Verdad que muchos no lo aceptan? Y de esos miles de personas que no están aceptando a Jesucristo y que están muriendo, ¿qué pasará con ellos? Muchas iglesias lo que contestan es, esta persona no aceptó a Jesucristo, ya se murió, se fue directo al infierno, allá está siendo torturado día y noche por los siglos de los siglos. Pero esas personas que hablan acerca de cómo Dios
A una persona la castiga y la manda al infierno porque no lo conoció a Jesucristo o porque no lo aceptó y ya está en el infierno. Luego predican, Dios es amor. De tal manera amó Dios a todos los seres humanos que dio la vida de su Hijo Jesucristo. Pero como no aceptó a Cristo, ya se fue al infierno. Ya está siendo torturado día y noche. Lo están metiendo así, lo tienen colgado de los pies y lo están metiendo en una olla de lava hirviendo. Lo meten así, se quema y siente toda la quemazón de la lava ardiendo y lo vuelven a sacar para volverlo a meter día y noche. Concepto de la novela de Dante Alighieri acerca del infierno. Novela, no palabra de Dios. Novela, algo inventado por el hombre que se imaginó que hacía el infierno. Entonces, si no hay salvación sino solamente a Jesucristo, su pariente suyo de usted que no acepta a Jesucristo y que murió, se fue al infierno. Ahí fracasó el plan de Jesucristo para la salvación de esa persona que también le amó. Y entonces nosotros estamos compungidos y entristecidos porque mi tío, porque mi abuelo, porque mi padre no aceptó a Jesucristo y ya murió y ya se fue al infierno. Eso es lo que predican desafortunadamente muchas iglesias. Hablan más del infierno que de la salvación a través de Jesucristo. La muerte es una barrera para que Dios pueda salvar a una persona. ¿Quién venció la muerte? Jesucristo. Cuando una persona muere, cuando están muriendo miles de chinos en China o hindúes, esas personas están muriendo, ya Dios está impedido, es una limitación para Dios salvar a esas personas, es una limitación, ya es un obstáculo para que se pueda llevar a los pies de Jesucristo. ¿Creen ustedes que estamos ante un Dios limitado? ¿O estamos ante un Dios omnipotente, poderoso, que venció la muerte? Que la muerte no es un obstáculo para Dios, es un obstáculo para nosotros, es una limitación para nosotros, la muerte. ¿Pero no será para Dios? Es la pregunta que debemos de hacernos de reflexión. Si una persona que muere sin el conocimiento de Dios, Dios fracasó en el plan de salvación con esa persona, ya no puede hacer nada Dios porque ya la persona murió. Hebreos 9:27. La Biblia nos contesta con este versículo: así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez, y después de morir, ¿qué sigue? Aquí debemos entender lo que está diciendo la Biblia. Está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de que hayan muerto, ¿qué sigue? Para los seres humanos, el juicio. ¿Y saben quién es el que va a juzgar a todos los seres humanos? El que vino a morir en la cruz por amor a todos los seres humanos, el que vino a perdonar los pecados de todo el mundo, es el juez. Y todos los que mueren, lo que sigue a continuación para esas personas que rechazaron a Cristo, que no escucharon, que no supieron de Él, lo que sigue es el juicio. ¿Y qué es el juicio? Sino dar a conocer las buenas nuevas de salvación a través de Jesucristo para que la persona lo acepte o lo rechace. En un ambiente en el cual la persona no va a dudar del amor ni del sacrificio de Jesucristo. Muchos tienen una idea equivocada del juicio. Piensan que
que la época, el día del juicio, la época, el tiempo de juicio de Dios es que todos están formados, millones de millones haciendo una cola, y están pasando ante un tribunal. Ahí está Jesucristo sentado, y luego pasa una persona, y Jesucristo le dice: ¿y tú qué hiciste en la vida? No, Señor, que mire esto. Bueno, te portaste bien por tus buenas obras, vete al cielo. Y vienen los ángeles y se lo llevan al cielo. El que sigue. Ah, bueno, no, tú te portaste mal, hiciste esto o aquello. Al infierno. Y vienen los demonios y se lo llevan al infierno. Ese es el concepto que tienen las personas del juicio. No es el concepto que da la Biblia. ¿Saben ustedes que Primera de Pedro dice que el juicio ya ha empezado por dónde? Por la iglesia de Dios. ¿Y qué es el juicio? Sino ver que se nos ofrezca la salvación y nosotros vamos a decidir aceptarla o rechazarla. Pero algunos que han rechazado a Cristo hoy día, ¿saben ustedes que hubo un pueblo que rechazó a Dios? ¿Saben cuál fue ese pueblo? Un pueblo elegido de Dios, consentido de Dios, que Dios lo liberó con milagros poderosos, y ese pueblo adoró a Baal. Ese pueblo se volvió rebelde. Ese pueblo se olvidó, le dio la espalda a Dios, rechazó a Dios. ¿Y qué hizo cuando ese pueblo recibió la visita de Jesucristo, Dios encarnado en un ser humano? ¿Recuerdan qué hicieron los judíos? ¿Qué dice Juan 1:11? A los suyos vino, a su pueblo vino, y su pueblo ¿qué hizo? Lo rechazó. Todo ese pueblo y todos los judíos, todo ese pueblo elegido de Dios está en el infierno. Romanos 11:32-33. Pablo nos habla acerca y nos da el ejemplo del pueblo de Israel, de los judíos que rechazaron a su Salvador, como hoy día gentiles están rechazando a su Salvador también. Nos dice la Biblia: porque Dios sujetó a todos, judíos o gentiles, nos sujetó en desobediencia, con el fin de tener misericordia ¿de quién? De todos. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. Dios no piensa como pensamos nosotros. Dios piensa lleno de amor, porque es amor. ¿Saben ustedes esta gráfica de dónde es? De Jerusalén, donde los judíos van a llorar. Está lleno de judíos todos los días orando en el muro de las lamentaciones, donde dejan oraciones en los huequitos que hay. Ahí dejan sus oraciones y están llorando los judíos: Señor, ¿por qué nos has abandonado? Fuimos tu pueblo elegido. Pero cuando alguien les dice acerca de Jesucristo, ¿saben qué expresan estos judíos? Es el gran impostor de la humanidad. Ni siquiera lo ven como un profeta, como un maestro. Es el gran embaucador de todos los seres humanos. Así en ese concepto lo tienen. Y vean la página de los judíos en internet y verán los conceptos que tienen de Jesucristo. Totalmente rechazado. Se proclamó rabino, maestro. Y un rabino en nuestro pueblo tiene que cursar tantos años de educación en esta universidad y en esta, y de teología y todo eso, para que sea rabino. Y este nunca estudió y se llamó rabino. Y lo tienen como un embaucador, farsante, etcétera, etcétera. Ese es el concepto que tienen estos que están orando aquí, pidiendo que venga el Mesías, porque no han reconocido al Mesías. Y nos preguntamos, desde la antigüedad también hubo judíos que también rechazaron, no aceptaron el camino de Dios, no creyeron en Dios. Por incredulidad
ellos no se unieron en comunión con Dios por ser incrédulos. Y la pregunta es, ¿Dios desechó totalmente a este pueblo que lo rechazó? Él eligió a este pueblo. Y ese pueblo, muchos de ellos lo rechazaron. Muchos de ellos lo condenaron para que fuera crucificado Jesucristo. Esas personas fueron mandadas y condenadas al infierno. ¿Qué dice la Biblia? Romanos 11 y 12 y 23. Ahora pregunto, dice Pablo, ¿han tropezado los de Israel para no volver a levantarse? Cayeron en la incredulidad, no creyeron y nunca se van a levantar, siempre van a ser incrédulos, van a estar siempre rechazando al Salvador. De ninguna manera, dice Pablo, porque él también era del pueblo elegido de Dios. De ninguna manera, más bien gracias a su desobediencia, gracias a la transgresión del pueblo de Israel, ¿qué sucedió? Ha venido la salvación a los que no éramos judíos. Ha venido la salvación a los gentiles, para que Israel sienta celos de que fue el pueblo elegido de Dios, pero rechazó a Dios. Y entonces ahora nosotros formamos parte del pueblo de Dios. Y el pueblo de Israel va a decir, ¿y estos por qué? Si no son judíos, si no es el pueblo elegido, para provocarnos a celo. Pero la transgresión, el rechazo, la desobediencia de ellos dio lugar a que nosotros llegase la salvación a nosotros que no éramos del pueblo elegido de Israel. Pero si su transgresión ha enriquecido ¿a quién? Al mundo. Al mundo lo enriqueció por la gracia, el amor de Dios, las buenas nuevas de salvación ha sido enriquecido. Es decir, si su fracaso del pueblo de Israel ha enriquecido a los gentiles que somos nosotros, ¿cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá? ¿De qué está hablando Dios? ¿Que va a ser restaurada? ¿O quedó totalmente eliminado por desobediencia, porque rechazaron a su Salvador? Aquí está diciendo Pablo que si ese rechazo fue para que nosotros llegase la salvación, ¿cuánto más no será la riqueza de este pueblo cuando sea restaurado? ¿Quién lo irá a restaurar? Y si ellos dejan de ser incrédulos, si el pueblo judío deja de ser incrédulo, serán injertados nuevamente, porque Dios tiene poder para injertarnos de nuevo. Y hace la comparación de un olivo, y que fueron quebradas las ramas, y que nosotros vemos injertados ahí, para recibir la savia, para recibir la enseñanza de Dios. Pero no éramos el pueblo elegido, los gentiles, era el pueblo de Israel. Pero las ramas fueron quebradas, y cuando fueron quebradas, Dios nos injertó allí, a los que no somos de su pueblo. Pero ahora le está diciendo Pablo, pero si ellos dejan de ser incrédulos, ¿qué va a suceder? ¿Tiene poder Dios para injertarlos de nuevo, para ponerlos dentro de su pueblo, dentro de los elegidos? ¿Tiene poder? Claro que tiene poder. ¿Qué diríamos de los habitantes de Betsaida, que vieron cantidad de milagros de Jesucristo para que ellos hubieran procedido a arrepentirse? Jesucristo vino predicando, creed y arrepiéntanse. Fue el primer mensaje de Jesucristo. Tienen que creer ustedes y tienen que arrepentirse. Y Betsaida vio milagros y milagros de Jesucristo y no creyó. Y no se arrepintieron, no se cambiaron su mentalidad hacia Dios. ¿Y qué diríamos de donde vivió varios años Jesús? Capernaum. Capernaum vio también los habitantes cantidad de milagros poderosos que hizo Jesucristo para que creyeran, y ellos no creyeron y no se arrepintieron.
Y ahora Jesucristo está poniendo en entredicho 3 ciudades que estaban al borde del mar de Galilea. Y dice el libro de Mateo 11, 20 al 24. Entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros. La mayor parte de sus milagros, porque no se habían, no se habían arrepentido. Lo que esperaba Dios de ellos, arrepentimiento. No se habían arrepentido. Y les dice Cristo a la ciudad: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, otras 2 ciudades que estaban al borde del mar, los milagros que se hicieron en medio de ustedes, si en lugar de haber hecho esos milagros en estas ciudades, los hubiéramos hecho en Tiro y en Sidón, ya hace tiempo que se habrían arrepentido, hubieran cambiado su mentalidad hacia Dios, hubieran reconocido a su Creador, con muchos lamentos. Pero les digo que en el día del juicio, ¿qué sigue después de la muerte de los seres humanos? El juicio. En el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Será más tolerable. Estas ciudades de Tiro y Sidón desaparecieron sus habitantes, pero está diciendo Cristo, en el día del juicio, ellos van a recibir menos disciplina. Ustedes van a ser disciplinados más fuertemente para que puedan proceder al arrepentimiento, porque no lo hicieron cuando estuvo Jesucristo haciendo estos milagros. ¿Y tú, Capernaum, acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, ¿recuerdan la historia de Sodoma? Que fue destruida por fuego. Pero si esos milagros se hubieran hecho en Sodoma, Cristo sabía que Sodoma habría permanecido hasta el día de hoy. Pero en Sodoma no se hicieron estos milagros. Pero Cristo sabía que si se hubieran hecho en estas ciudades, Sodoma todavía estaría vigente, porque ellos se habrían arrepentido, pero ustedes no lo han hecho. No hay arrepentimiento, no creen. Por lo tanto, pero te digo nuevamente, Jesucristo, que en el día del juicio, y día no quiere decir que va a ser un día, sino una época, un tiempo del juicio, será más tolerable. ¿Qué cosa? El castigo para Sodoma que para ti. Sodoma va a recibir una disciplina más suave, más pronto. Ellos van a actuar y se van a arrepentir, y ustedes están endurecidos en su corazón. Pero está descartando Jesucristo que estas ciudades se fueron al infierno, o está diciendo que va a haber una oportunidad en el día del juicio. Y si eso es para las personas que rechazaron viendo los milagros de Cristo, ¿qué será para las personas que hoy día no pueden ver los milagros de Cristo, pero están rechazando a Jesucristo? El principio es el mismo. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace con unos favoreciendo a unos en perjuicio de otros. Dios es parejo en su trato. ¿De dónde se originan los malos conceptos que se tienen de Dios? De 2 filósofos griegos, Platón y Aristóteles. Platón, maestro de Aristóteles, escribieron libros, tratados sobre política, sobre geografía,
sobre teología. Sin ver Biblia, sin ver conocimiento de Dios revelado en su palabra, ellos se pusieron a disertar y a dar ideas acerca de Dios. Y esas ideas de Platón y de Sócrates se transmitieron a las iglesias cristianas. Y por eso algunas iglesias cristianas tienen estos conceptos erróneos acerca de Dios. ¿Qué decían estos filósofos supuestamente sabios y muy renombrados en Grecia? El Dios de Aristóteles y Platón es un Dios que no cambia. Este Dios, el Dios, si Dios cambiara, decían ellos, ya no es perfecto, ya no es Dios, deja de ser Dios, no puede cambiar. Es el Dios inconmovible, Él mueve a todo mundo y hace que las acciones en este mundo se desarrollen, aún las malas. Pero nada puede cambiar a Dios. Él está así impasible, como estático, y nada lo puede hacer cambiar. Y Él jamás puede tener sentimientos. No siente ese Dios. Es como un Dios de piedra, sin sentimientos. Porque si ese Dios, el concepto que tenía Aristóteles y Platón, si llega a cambiar Dios, quiere decir que no es perfecto, porque está cambiando. Es el concepto que ellos tenían. Y si llega a tener un sentimiento, tampoco, porque entonces está cambiando en su sentimiento. No puede ser perfecto. En otras palabras, en el concepto de estos filósofos griegos, Dios no puede ser amor. Dios no puede amar al mundo. Dios no puede tener bondad. No puede tener estos sentimientos. Es un Dios como de piedra, inmóvil, poderoso. Dios no puede cambiar. Pero no es el Dios de la Biblia. Malaquías 3:6, algunos lo han malinterpretado. Dice, yo el Señor no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. ¿En qué no cambia Dios? En su carácter, en su amor, en su naturaleza. No cambia Dios. Siempre ama incondicionalmente. No hay nada, ni su mala conducta de usted ni la mía pueden hacer cambiar el amor incondicional de Dios. Ni los pecados del mundo pueden hacer cambiar el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios a toda la humanidad. El Dios de la Biblia acordó cambiar sobre la historia de Sodoma. ¿Recuerdan ustedes? Y lo pueden leer. Dios le dijo a Abraham, voy a destruir a Sodoma. ¿Y qué le dijo a Abraham? Señor, si hubiera 50 justos, ¿destruirías la ciudad? ¿Y qué dijo Dios? No, ya decidí destruirla. No, dijo Dios, bueno, si hay 50 justos, Abraham, no la voy a destruir. ¿Cambió Dios? Y luego Abraham le dijo, Señor, pero si no hay 50, ¿y si hay 40? ¿Y si no hay 40? ¿Y si hay 30? ¿Y si hay? Le fue regateando, negociando, hasta que le dijo, bueno, Señor, si hubiera 10, ¿destruirías a Sodoma? ¿Y qué le dijo Dios? Abraham dice, si hay 10, no destruiré la ciudad. ¿Cambió varias veces Dios? ¿Por qué? Por el amor, por su naturaleza, por su voluntad. Nadie lo obliga. Dejó de ser Dios cuando Él cambió. Sigue siendo Dios, sigue siendo perfecto. No es una mente cerrada, fanática. Cuando Israel adoró al becerro de oro, ¿qué dijo Dios? ¿Qué le dijo a Moisés? Voy a destruir a todo este pueblo idólatra, lo voy a destruir y solamente te voy a dejar a ti. Y de ti voy a hacer una nación diferente y no este pueblo idólatra que está adorando al becerro de oro. ¿Qué no vieron que lo saqué con brazo poderoso, con milagros de Egipto?
Y ahora están todos de fiesta adorando al becerro de oro, diciendo que lo sacó de Egipto. Lo voy a destruir a todos. ¿Y qué dijo Moisés? Por favor, Señor, no lo hagas. Mira, es tu pueblo. Tú los escogiste. Sí, son idólatras, te han rechazado. Pero tú eres grande en misericordia. Perdónalos. Tú puedes hacerlo. Pero Dios estaba decidido. No estaba tanteando a Moisés, sino estaba diciendo: lo voy a destruir, en serio. Y cuando interviene Moisés, y ustedes lo pueden leer en Éxodo 32, del 7 al 14, ¿qué dijo Dios? Finalmente: no los destruiré. Voy a seguir tratando con este pueblo a pesar de su idolatría. ¿Cambió Dios? Varias veces. ¿Y qué diríamos cuando cambió el castigo al malvado Acab, el rey de Samaria? Dijo Dios: te voy a castigar en esta forma. Toda tu casa va a ser muerta, así, así, así. Dios estaba hablando en serio, no estaba asustando al rey Acab de Samaria. Ustedes lo pueden leer en 1 Reyes 21, 25 al 29. Pero cuando el rey Acab se arrepintió, se humilló ante Dios, imploró su misericordia, su bondad, la Biblia nos dice: Dios cambió el castigo de Acab, de un rey malvado, porque era un malvado hombre, el rey de Samaria. Dios cambió y tuvo misericordia de ese rey malvado y cambió su castigo. Encontramos en la Biblia que Dios cambia. ¿Cuándo cambia Dios? Cuando un ser humano quiere manipularlo, cuando un ser humano le dice: Señor, me tienes que conceder esto para que yo haga esto. Y Dios dice: ay, sí, pobrecito, no, voy a estar sujeto a este ser humano. Hermanos, Dios cambia cuando su voluntad decide hacerlo, porque es soberano. Es soberano y puede cambiar cuando Él quiera, como Él quiera. Pero ningún ser humano puede forzar a Dios a cambiar. Él, de su propia voluntad, como soberano, puede cambiar en el momento que Él decide hacerlo, como Él decide hacer el cambio. Al fin y al cabo, que es Dios todopoderoso. ¿Quién me va a decir que no? Dios cambia cuando Él decide de hacerlo, de acuerdo a su voluntad, y Él sigue permaneciendo un Dios perfecto. No hay imperfección en Él. ¿Encuentran ustedes en los dioses griegos una expresión de amor en alguno de los dioses griegos? ¿Cuál de todos ellos ven así con la expresión de amor, de bondad, de cariño, de aprecio por los seres humanos? Los griegos adoraban a estos dioses y tenían que adorarlos de tal manera, ofreciéndoles hasta sacrificios. Pero miren la mirada del principal dios Zeus. Es una mirada, una cara de amor, de bondad, de compasión, de paz, de serenidad. ¿O es una cara de cuidado, mortales? Yo estoy aquí para echar mis rayos y matarlos, y si no me agradan ustedes, yo los mato. Y entonces todos llenos de miedo, adorando al dios Zeus, por miedo a los dioses. Hermanos, el Dios de Israel, el Dios que vino a tomar forma humana y nacer en Belén, ese Dios es todo lo contrario y el único Dios que revela el más grande sentimiento que traspasa todo entendimiento de los seres humanos, y es que Dios es amor. No siente amor, Él es amor. Un amor divino que trasciende todo el entendimiento de los seres humanos, que amó a todo el mundo, por eso dio a su Hijo Jesucristo. Y que Él sabe que los seres humanos que hoy están muriendo y que suman millones de seres humanos que no han oído hablar de Jesucristo, está establecido que una vez morirán. Pero después
vendrá el juicio, vendrá la época en que se les va a ofrecer, en que Dios ha provisto para todos los seres humanos una oportunidad de salvación, aún para los incrédulos, aún para aquellos que lo clavaron en la cruz, aún para su pueblo que hoy día lo rechaza y lo considera un embaucador. Dios es amor y los ama. ¿Qué hizo Jesucristo en la cruz con aquellos que le crucificaron? ¿Cuál fue su oración? Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. ¿Fueron perdonados? Fueron perdonados. En la cruz fueron perdonados todos los pecados, no solamente de nosotros, sino de todo el mundo. Ese es el amor de Dios. Este es el Dios diferente a todos los dioses que hay en la tierra. Es un Dios de amor, de misericordia, de bondad. Es un Dios que planeó con éxito el plan de la salvación y que dice Timoteo, Dios quiere que todos los seres humanos vengan a la salvación, que sean salvos, todos los seres humanos. Y para que sean salvos, por eso dio a su Hijo Jesucristo en favor de toda la humanidad. Pero ahora depende de cada ser humano si acepta ese amor, esa gracia, esa misericordia de Dios. Dios no nos obliga. Dios va a poner todos los medios, aún como el padre que castiga a su hijo, lo disciplina para que cambie sus actitudes. Dios castigó a Israel para que cambiara actitudes. Y Jesucristo dice que en el día del juicio también habrá disciplina para Corazín, para Capernaum, para esos habitantes, así como lo habrá para Sodoma. ¿Y cuál será el objetivo? De propiamente ofrecerle esa misericordia y esa salvación por medio del sacrificio de Jesucristo. Hermanos, debemos estar profundamente agradecidos con Dios de haber sido predestinados para ser adoptados sus hijos. No los únicos, solamente los primeros en el plan de la salvación. Y por aquellos de nuestros amigos, hermanos que han muerto rechazando a Cristo, recordemos que en Israel antiguo murieron rechazando a Dios. Murieron algunos siendo idólatras. Pero Pablo dice claramente, Dios ha rechazado a su pueblo. Romanos 9, capítulo 10, capítulo 11. Dios no ha rechazado a su pueblo. Y dice el capítulo 11, verso 25, cuando un día venga de Sión el libertador, entonces todo Israel será salvo a la venida de Jesucristo. Dios dará a todos los seres humanos una oportunidad de recibir su gracia, su misericordia, su perdón. Pero cada ser humano tendrá la libertad de aceptarlo o de rechazarlo. Dios no nos obliga a ser autómatas como hijos de Él, que forzosamente tenemos que ser. Jamás. Nos da esa libertad. Y esa libertad será dentro de un ambiente de amor, de gracia, de éxito en el plan de la salvación de Dios. ¿Creen ustedes que Dios tendrá éxito en la salvación de los seres humanos? ¿O será un fracaso? ¿O será más listo Satanás, que se está llevando a la mejor cantidad de humanidad ahorita, supuestamente al infierno? Recordemos que para Dios la muerte no es un impedimento. Es un Dios poderoso que venció la muerte. Ahora la Biblia no nos dice cómo será todo este plan que va a desarrollar Dios. No nos da detalles, aunque quisiéramos conocerlos. Simplemente nos dice cuál es el objetivo y la finalidad de Dios. Oremos, hermanos. Padre Santo y bueno, después de haber estudiado tu palabra y saber qué grande amor, Señor,
con cuán grande amor nos has amado. Desde antes que viniéramos a este mundo, tú predestinaste que fuésemos llamados para ser adoptados hijos tuyos. Gracias, Señor, porque no lo merecemos, sino en tu infinita bondad y por tu voluntad, Señor, tú nos elegiste, hiciste la elección que nosotros te conociéramos. Pero sabemos que cuántos millones de seres humanos aún no te conocen. Y nosotros, Señor, tenemos el ministerio de hablarles de la reconciliación que ya fue hecha en el Calvario de ti con el hombre. Permite, Padre Santo, que podamos comunicar esto a nuestros semejantes, pero con las buenas nuevas, teniendo en mente que aún aquellos que rechazan en estos días la salvación, como la rechazó el pueblo de Israel, aún sabiendo, Señor, que hay un tiempo en que tú, Señor, vas a proceder para tener éxito en la salvación de los seres humanos. Y gracias, Señor, porque nos das la libertad de elegirte a ti como Padre, de aceptarte como nuestro Salvador, de nuestra libre voluntad, sin obligarnos a hacerlo, si no seríamos autómatas. Gracias, Señor, porque de nuestra propia libertad podemos amarte, podemos confiar en ti, podemos, Señor, ser tus hijos y participar de esta vida que tú tienes, que tiene tu Hijo, que tiene el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque nos has adoptado en tu familia y porque nos has bendecido con grandes bendiciones en lugares espirituales. Gracias, Señor, porque ahora somos tus hijos santos, sin mancha. Gracias, Señor, porque no merecemos tanto amor. Lo agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón y te pedimos, Señor, que nos ayudes a siempre caminar frente a tu presencia para glorificarte, para aprender a amarte más con ese amor divino con que tú nos has amado. Y permite, Padre Santo, que también nosotros podamos en una u en otra forma hablar de este gran amor y misericordia que ya has mostrado para toda la humanidad. Gracias, Señor, por lo bueno que eres con nosotros, por el Padre que nos amas, que nos abrazas, por el Padre, Señor, que eres perfecto, por el Padre que tiene un amor incondicional, a pesar de que te demos la espalda, a pesar de que los seres humanos te maldigan, tú los sigues amando. Y tú les darás una oportunidad de recibir y de experimentar tu gracia, tu misericordia, tu salvación, tu amor tan grande que tienes para con toda la humanidad. Gracias, Señor, no hay palabras con que agradecerte tan grande amor, tan grande misericordia y bondad inmerecida para con nosotros. Te lo agradecemos, Señor, y pedimos que nos des entendimiento para comprender cada día más ese grande amor tuyo y poderte amar más, Señor, con ese amor que te honre y que te glorifique. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador.